Hola hermano, hermana. Gracias por estar aquí conmigo en este momento. Dale like a este video si crees en los milagros y comenta desde qué ciudad nos acompañas. Lo que vas a escuchar te va a tocar el alma. Ahora sí, comencemos. En una casa de 2 cuartos en la colonia Doctores de Ciudad de México, donde las paredes agrietadas contaban historias de sueños rotos y las ventanas sin vidrios dejaban entrar más desesperanza que luz, vivía Carlos Ramírez con sus 2 pequeños tesoros. A los 38 años, este hombre de manos callosas y espalda encorvada, por el peso de las responsabilidades, cargaba sobre sus hombros un mundo que se desmoronaba pedazo por pedazo. Sus hijos, Mateo de 8 años y Sofía de 5, eran la razón por la cual Carlos seguía respirando cada amanecer que llegaba como una bofetada fría de realidad. El pequeño Mateo había heredado los ojos profundos de su padre, esos ojos que ahora brillaban más por las lágrimas contenidas que por la alegría. Sofía, con sus rizos dorados que danzaban cuando corría por el pequeño patio de tierra, tenía esa sonrisa inocente que partía el corazón de Carlos porque sabía que pronto tendría que explicarle por qué no había comida en la mesa. La ausencia de Patricia, su esposa, era un vacío que resonaba en cada rincón de esa casa que alguna vez había sido un hogar. Hacía 6 meses que ella había partido, no por falta de amor, sino porque el peso de la pobreza había aplastado su espíritu hasta convertirla en una sombra de la mujer que una vez fue. «No puedo más, Carlos», había dicho con la voz quebrada mientras empacaba sus pocas pertenencias en una maleta prestada. «Los niños merecen algo mejor que esto. Yo también». Se había ido con su hermana a Guadalajara, prometiendo enviar dinero que nunca llegaba, prometiendo regresar cuando las cosas mejoraran, prometiendo llamar a los niños que preguntaban cada noche cuándo volvería mamá. Las promesas se habían vuelto fantasmas que vagaban por la casa, recordándole a Carlos que él no había sido suficiente hombre para mantener a su familia unida. El trabajo se había esfumado como humo en el viento 3 meses atrás. Durante 5 años había trabajado en una fábrica de autopartes, levantándose a las 4 de la madrugada para tomar 2 camiones y llegar puntual a las 6. Era un trabajo honesto, duro, que le permitía pagar la renta, comprar comida e incluso ahorrar unos pesitos para los juguetes de Navidad de sus hijos. Pero cuando la empresa cerró por problemas financieros, Carlos se encontró en la fila del desempleo junto con 200 trabajadores más que miraban al suelo con la misma vergüenza que él sentía. Había buscado trabajo con la desesperación de un náufrago buscando tierra firme. Cada mañana salía con su currículum fotocopiado en papel barato, visitando fábricas, talleres, tiendas, cualquier lugar que tuviera un letrero de «Se solicita personal». Pero la respuesta era siempre la misma. «Está muy difícil la situación. Ahorita no tenemos nada. Le hablamos después. Deje sus datos por si algo sale». Los ahorros se acabaron en el primer mes. La renta se atrasó en el segundo. Para el tercero, Carlos tuvo que empeñar su anillo de matrimonio, ese símbolo de promesas eternas que ahora parecían tan frágiles como el papel mojado. El dinero del anillo alcanzó para una semana de comida y nada más. Fue entonces cuando llegaron las deudas como buitres hambrientos que olían la desesperación. Primero fue el préstamo que había pedido para los gastos médicos de Sofía cuando tuvo neumonía el año anterior. 10,000 pesos que en su momento parecían manejables con trabajo estable, pero que ahora crecían con intereses que se alimentaban de su desesperación como parásitos financieros. Después vino el préstamo para reparar el techo cuando se cayó una parte durante las lluvias de septiembre. Otros 15,000 pesos que pidió a una casa de empeño, firmando documentos que apenas entendía pero que necesitaba firmar para que sus hijos no durmieran bajo goteras que convertían su cuarto en una laguna de desesperanza. El golpe más cruel llegó cuando el dueño de la casa, don Evaristo, un hombre gordo que masticaba palillos y hablaba con la crueldad casual de quien nunca ha conocido la necesidad, le informó que debía 4 meses de renta. «Son 20,000 pesos, Carlos. Si no me pagas en 15 días, los saco a ti y a los escuincles a la calle. Y no me importa que esté lloviendo». Pero la deuda que más lo atormentaba
Era la que tenía con su compadre Raúl, un hombre que había sido como hermano para él desde la adolescencia. Había pedido prestados 50,000 pesos cuando Patricia estaba embarazada de Sofía y surgieron complicaciones que requerían cesárea en hospital privado. «Aquí tienes, hermano», le había dicho Raúl entregándole el dinero sin pedir papeles ni intereses. «La familia es primero, ya me pagarás cuando puedas». El «cuando puedas» se había convertido en una losa que aplastaba el alma de Carlos cada vez que veía a Raúl en el barrio. Su compadre nunca le había pedido el dinero directamente, pero Carlos sabía que Raúl también pasaba apuros, que también tenía familia que alimentar, que también necesitaba ese dinero que había prestado con el corazón antes que con la cabeza. Las matemáticas de la desesperación eran simples y brutales. 10,000 del préstamo médico, más 15,000 del préstamo para el techo, más 20,000 de la renta atrasada, más 50,000 que le debía a Raúl, sumaban 95,000 pesos. Pero con los intereses y las multas, la cifra había crecido hasta convertirse en una montaña imposible de escalar. 100,000 pesos exactos. 100,000 pesos que podrían haber sido 100 millones para un hombre sin trabajo, sin ahorros, sin esperanza. 100,000 pesos que se había convertido en el número que lo despertaba cada madrugada con el corazón golpeándole las costillas como un martillo desesperado. Las noches eran las peores. Cuando Mateo y Sofía finalmente se dormían, después de cenar los frijoles refritos, que había logrado estirar por tercer día consecutivo, Carlos se sentaba en la sala que olía a humedad y derrota y sumaba y restaba números en hojas de papel que ya había usado por ambos lados. No importaba cómo los acomodara, no importaba qué milagro matemático intentara, la conclusión era siempre la misma. Estaba acabado. Los niños habían comenzado a hacer preguntas que le rompían el alma en pedazos microscópicos. «Papá, ¿por qué ya no desayunamos cereal?», preguntaba Mateo con esos ojos que veían demasiado para su edad. «¿Por qué la vecina dice que nos van a sacar de la casa?», susurraba Sofía mientras se acurrucaba contra él en las noches, cuando el frío se colaba por las rendijas de las ventanas sin vidrios. Carlos había agotado todas las opciones humanas. Había ido a pedir trabajo a lugares donde sabía que lo rechazarían por sobrecualificado o subcualificado. Había tocado puertas de familiares lejanos que lo habían recibido con sonrisas incómodas y promesas vacías de «te echamos la mano cuando podamos». Había considerado opciones que jamás pensó que consideraría: vender cosas en el metro, pedir dinero en los semáforos, trabajar en empleos que ponían en riesgo su integridad física y moral. Una madrugada, mientras veía el techo agrietado de su cuarto y escuchaba la respiración tranquila de sus hijos durmiendo en el colchón que compartían los tres porque ya había vendido las camas individuales, Carlos sintió que había llegado al fondo del abismo. No era solo la falta de dinero, era la sensación de que había fallado como padre, como esposo, como hombre. Era la certeza de que sus hijos iban a crecer recordando estos días de hambre y vergüenza como su infancia. Se levantó despacio, cuidando de no despertar a Mateo y Sofía, y caminó descalzo hasta la sala. Se arrodilló sobre el piso de cemento frío, junto al pequeño altar que Patricia había armado años atrás con una imagen de Jesús, 2 velas que ya no podía permitirse comprar y un rosario que había pertenecido a su abuela. «Jesús», susurró con la voz quebrada por la desesperación que había estado guardando durante meses para no asustar a sus hijos. «No sé si me escuchas. No sé si me he portado bien en la vida. No sé si merezco tu ayuda. Pero mis hijos sí la merecen». Las lágrimas comenzaron a caer como lluvia sobre tierra seca, llevándose con cada gota la dignidad que había tratado de mantener intacta. «No te pido lujos, no te pido riquezas. Solo te pido una oportunidad de ser el padre que mis hijos necesitan. Una oportunidad de darles comida, techo, seguridad. Una oportunidad de demostrarles que no todo está perdido en este mundo». Sus manos temblaban mientras juntaba las palmas en oración, como le había enseñado su madre cuando era niño, y creía que Dios escuchaba todas las oraciones con la misma atención. «Si existes,
si realmente ves el dolor de los que sufrimos, ayúdame. No por mí, sino por Mateo y Sofía. Ellos no tienen la culpa de mis fracasos. El silencio de la madrugada fue su única respuesta. El frío del piso se colaba por sus rodillas hasta llegar a sus huesos. Las paredes agrietadas parecían burlarse de sus súplicas, pero algo extraño sucedió mientras oraba. Por primera vez en meses, Carlos sintió una extraña paz, como si hubiera puesto su carga en manos más fuertes que las suyas. Se quedó arrodillado hasta que los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las ventanas sin vidrios, pintando las paredes agrietadas con tonos dorados que parecían prometer algo que su mente racional no se atrevía a creer. Esperanza. Cuando Mateo y Sofía despertaron esa mañana, encontraron a su padre preparando el desayuno con una sonrisa que no habían visto en semanas. Era solo avena con agua y un poquito de azúcar, pero Carlos la sirvió como si fuera un banquete real. «Buenos días, mis amores», les dijo abrazándolos con una fuerza que nacía no de la seguridad, sino de la fe desesperada. No sabía que esa misma mañana, a unas calles de distancia, un hombre estaba despertando con la extraña sensación de que debía hacer algo importante, algo que cambiaría no solo su día, sino el destino de una familia que no sabía que estaba siendo recordada en las oraciones silenciosas de alguien que había puesto su última esperanza en las manos invisibles de la providencia. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. La mañana del lunes llegó con el sonido familiar de los gritos de don Evaristo, golpeando la puerta de lámina como si fuera un tambor de guerra. Carlos sabía que era él antes de abrir. Solo el casero tenía esa manera particular de golpear que sonaba más a amenaza que a saludo. Los niños se despertaron asustados, acurrucándose instintivamente contra su padre como pollitos, buscando protección bajo las alas de una gallina que ya no tenía fuerzas para defenderlos. «Ramírez, abre la puerta, sé que estás ahí adentro», gritaba don Evaristo, con esa voz áspera que había perfeccionado después de años de cobrar rentas a gente que no podía pagarlas. «Se te acabó el tiempo, o pagas hoy o sales hoy». Carlos abrió la puerta con la dignidad tambaleante de quien sabe que está a punto de ser humillado públicamente, pero no tiene más opción que enfrentarlo. Don Evaristo estaba parado en el umbral con sus 200 kilos de autoridad cruel, masticando su eterno palillo y acompañado por dos hombres que obviamente había traído para intimidar. Uno era su hijo, un tipo de 20 y tantos años que había heredado la crueldad de su padre, pero no su inteligencia. El otro era un hombre flaco con cara de rata que cargaba una libreta donde anotaba las humillaciones que presenciaba. «Buenos días, don Evaristo», dijo Carlos con la voz más firme que pudo reunir, aunque sabía que todos podían oír el temblor que se filtraba entre las palabras. «No hay nada de buenos en estos días para ti, Carlos», respondió el casero escupiendo pedazos de palillo. «Vengo por mis 20,000 pesos, y no me salgas con cuentos, porque ya me cansé de tus promesas». Los vecinos habían comenzado a asomarse por las ventanas y puertas, no por solidaridad, sino por ese morbo humano que disfruta del espectáculo del dolor ajeno. La señora Remedios del número 15 fingía barrer su entrada, pero no perdía palabra de la conversación. Los hermanos Jiménez se habían parado en su portal con tazas de café, como si estuvieran viendo una película matutina gratuita. «Don Evaristo, le juro por mis hijos que estoy buscando trabajo todos los días», explicó Carlos, sintiendo cómo el calor de la vergüenza le subía por el cuello como mercurio en termómetro. «Solo necesito un poco más de tiempo. En cuanto consiga algo...». «Un poco más de tiempo», se burló el casero con una carcajada que sonó como vidrios rotos. «Eso me dijiste hace 2 meses. Eso me dijiste hace 1 mes. Ya me cansé de tus cuentos». Fue entonces cuando Mateo apareció detrás de Carlos, todavía en pijama, con sus ojos grandes llenos de confusión y miedo. El niño había escuchado suficientes conversaciones de adultos como para entender que algo malo estaba pasando, pero no tenía la experiencia para procesar la crueldad de lo que estaba presenciando. «Papá, ¿qué pasa?»,
preguntó Mateo con esa voz pequeñita que usan los niños cuando sienten que el mundo de los adultos está a punto de lastimarlos. Don Evaristo vio al niño y su sonrisa se volvió aún más cruel, como si hubiera encontrado un arma nueva para torturar a Carlos. Ah, mira nada más. El niño no sabe que su papá es un mantenido que no puede pagar ni la renta. No meta a mis hijos en esto, explotó Carlos con una furia que no sabía que aún tenía, dando un paso hacia adelante que hizo que los dos acompañantes del casero se tensaran. ¿O qué? ¿Me vas a pegar?, se burló don Evaristo, obviamente disfrutando el momento. Hazlo, dale, pero recuerda que entonces no solo vas a deber renta, sino que vas a estar en la cárcel, y tus escuincles van a acabar en el DIF. La mención del DIF fue como un puñal en el corazón de Carlos. La posibilidad de que le quitaran a sus hijos por no poder mantenerlos era la pesadilla que lo despertaba en sudor frío cada madrugada. Se tragó la furia y bajó la cabeza, derrotado una vez más por las circunstancias que parecían aliarse en su contra. «Mira, Carlos», continuó don Evaristo, saboreando cada palabra como si fuera miel amarga. «Te voy a dar una última oportunidad porque soy buena gente. Tienes hasta el viernes para conseguir mis 20,000 pesos, ni un peso menos, ni un día más. Si el viernes no tienes mi dinero completo, el sábado en la mañana vengo con el camión y saco todas tus porquerías a la calle». El hijo del casero se rió con esa risa estúpida de quien disfruta el poder prestado. «Y va a estar lloviendo el sábado», añadió como si fuera un comentario sobre el clima y no sobre la posibilidad de que dos niños pequeños se quedaran sin hogar bajo la lluvia. «Papá», insistió Mateo, tirándole de la camiseta a Carlos. «¿Qué significa que nos van a sacar?» Carlos se agachó y abrazó a su hijo, tratando de hacer un escudo con su cuerpo para protegerlo de las palabras venenosas que seguían saliendo de la boca del casero. «No pasa nada, mi amor. Papá va a solucionar todo». «Claro que va a solucionar», gritó don Evaristo mientras se alejaba con sus acompañantes. «Hasta el viernes, Carlos. Y más te vale que no me salgas con cuentos». Cuando se fueron, Carlos cerró la puerta y se quedó recargado contra ella, sintiéndose como si hubiera corrido un maratón cuesta arriba. Mateo lo miraba con esos ojos que habían visto demasiado para su edad de 8 años, y Carlos supo que por más que tratara de protegerlo, su hijo había entendido que estaban en problemas serios. «¿Nos van a quitar la casa, papá?», preguntó Mateo con una madurez que partía el corazón. «No, mi amor», mintió Carlos acariciándole el cabello. «Papá va a conseguir el dinero, todo va a estar bien». Pero Mateo ya no era un niño que se conformara con respuestas simples. «¿Cómo vas a conseguir tanto dinero si no tienes trabajo?». La pregunta fue como una bofetada de realidad. Carlos se dio cuenta de que ya no podía seguir mintiendo a un niño que estaba viviendo las mismas carencias que él. «No lo sé, hijo, pero voy a encontrar la manera». Que esa tarde, mientras los niños jugaban en el patio con piedritas porque ya no tenían juguetes que vender, Carlos tomó la decisión más humillante de su vida. Se puso su única camisa limpia, se peinó con el cuidado de quien va a una entrevista de trabajo y salió a hacer algo que había jurado nunca hacer: pedir dinero prestado a personas que apenas conocía. Su primera parada fue con doña Carmen, la señora que tenía una tienda de abarrotes en la esquina. Era una mujer mayor que siempre había sido amable con él, que le había fiado algunos productos cuando andaba corto de dinero. Pero cuando Carlos le explicó su situación y le pidió prestados, aunque fueran 1,000 pesos, la amabilidad de doña Carmen se evaporó como agua en comal caliente. «Ay, Carlos, yo quisiera ayudarte, pero está muy difícil la cosa», dijo sin mirarlo a los ojos, organizando productos que ya estaban perfectamente organizados. «Con eso de que no hay ventas y todo está tan caro, a mejor busca en otro lado». La segunda parada fue con el mecánico del taller de la otra cuadra, un hombre llamado Raúl, que no era su compadre, que siempre le había hablado con respeto cuando Carlos pasaba por ahí camino al trabajo que ya no tenía. Pero el respeto se transformó en incomodidad cuando Carlos le explicó para qué necesitaba el dinero. «Órale, hermano, qué situación tan difícil», dijo el mecánico, limpiándose las manos grasientas en un trapo que parecía más sucio que sus manos. «Pero yo tengo mis propios compromisos, ¿sabes? Con la crisis y todo,
No puedo arriesgar mi dinero. La tercera, cuarta y quinta paradas fueron variaciones del mismo tema. Personas que lo conocían, que habían sido cordiales cuando él tenía trabajo estable, que ahora lo miraban como si la mala suerte fuera contagiosa. Algunos ni siquiera lo dejaron terminar de explicar antes de inventar excusas transparentes. Otros fingían compasión mientras buscaban maneras educadas de deshacerse de él. Al final del día, Carlos regresó a casa con las manos vacías y el alma más magullada que cuando había salido. Había caminado por todo el barrio, había tragado su orgullo una y otra vez, había expuesto su desesperación ante extraños y no había conseguido ni un peso. Encontró a Mateo ayudando a Sofía con una tarea de colorear en un cuaderno que ya tenía más páginas usadas que páginas en blanco. Los niños lo recibieron con sonrisas que lo hicieron sentir aún peor, porque sabía que confiaban en él para resolver problemas que estaban más allá de sus capacidades. ¿Conseguiste el dinero, papá?, preguntó Sofía con esa inocencia que no entiende que algunas preguntas pueden ser puñales en el corazón de quien las escucha. «Todavía no, princesa», respondió Carlos, sentándose en el suelo junto a ellos, porque ya no tenían muebles donde sentarse cómodamente. «Pero no se preocupen. Papá va a seguir intentando». Esa noche, después de que los niños se durmieron compartiendo el colchón donde los tres cabían ajustados como sardinas en lata, Carlos se quedó despierto calculando imposibles. Le quedaban 4 días para conseguir 20,000 pesos para el casero, sin contar los otros 80,000 que debía a diferentes personas e instituciones. Se levantó y caminó hasta el pequeño altar donde había orado la noche anterior. La imagen de Jesús parecía mirarlo con una expresión que Carlos no podía descifrar. ¿Era compasión? ¿Era decepción? ¿Era la mirada de alguien que había decidido abandonarlo a su suerte? «No sé si me escuchaste anoche», susurró Carlos arrodillándose sobre el piso frío. «O si me escuchas ahora. Pero si estás ahí, si realmente te importan los que sufrimos, necesito que me des una señal. Cualquier cosa, un camino, una idea, una oportunidad». Cerró los ojos y trató de encontrar la paz que había sentido la noche anterior, pero solo encontró silencio y desesperación. «Mis hijos van a quedar en la calle», continuó con lágrimas que ya no trataba de contener. «Y todo por mi culpa. Por no ser suficientemente inteligente, suficientemente fuerte, suficientemente capaz». El viento nocturno se coló por las ventanas sin vidrios, moviendo las cortinas improvisadas que Patricia había hecho con sábanas viejas antes de irse. Por un momento, Carlos pensó que había escuchado una voz, pero cuando puso atención solo oyó el ladrido lejano de un perro y el ruido de un auto que pasaba por la calle. Se quedó arrodillado hasta que las rodillas le dolieron tanto que no pudo mantener la posición. Cuando se levantó no se sentía mejor ni peor que antes. Solo se sentía como un hombre que había puesto su último cartucho en una apuesta que no sabía si alguien estaba dispuesto a recibir. Lo que Carlos no sabía era que a unas cuadras de distancia, en una casa mucho más cómoda pero no lujosa, un hombre llamado Joaquín Herrera estaba despertando de un sueño extraño. En el sueño había visto claramente el rostro de Carlos, aunque nunca lo había conocido en persona. Había visto sus lágrimas, había sentido su desesperación, había escuchado una voz que le decía: «Ve a buscarlo, él te necesita». Joaquín se despertó con el corazón latiendo aceleradamente y la certeza inexplicable de que tenía que hacer algo importante ese día. Algo que cambiaría no solo su vida, sino la vida de alguien que estaba esperando un milagro sin saber que ya venía en camino. El martes amaneció gris como el ánimo de Carlos, con nubes que amenazaban lluvia y un aire pesado que parecía presagiar más problemas. Se levantó antes que los niños, como había hecho durante meses, para enfrentar la realidad de otro día sin esperanza visible. Quedaban 3 días para el ultimátum de don Evaristo, 3 días para conseguir un milagro que su mente racional sabía que era imposible. Mientras preparaba agua con azúcar para el desayuno de sus hijos, porque ya no había ni avena que estirar, Carlos repasó mentalmente la lista de personas a las que aún no había pedido ayuda. La lista era cada vez más corta y más humillante. Tendría que ir con gente que apenas conocía,
con familiares lejanos que no había visto en años, con cualquiera que tuviera un corazón lo suficientemente grande para ayudar a un extraño desesperado. Mateo y Sofía despertaron con esa alegría matutina que solo tienen los niños que aún no entienden completamente la gravedad de su situación. Carlos los vistió con la ropa más limpia que encontró, aunque ya todo estaba gastado y remendado. Les sirvió el agua con azúcar diciéndoles que era té especial de la abuela. Una mentira dulce que hizo sonreír a Sofía y que Mateo aceptó sin comentarios porque había aprendido a no hacer preguntas que pudieran lastimar a su papá. «Hoy voy a buscar trabajo otra vez», les dijo Carlos mientras los peinaba con sus manos porque ya no tenían peine. «Ustedes van a quedarse con la vecina Doña Rosa. Pórtense bien, ¿sí?» Doña Rosa era una mujer mayor que vivía sola en la casa de al lado y que había ofrecido cuidar a los niños sin cobrar nada porque, según sus palabras, los niños no tienen la culpa de los problemas de los adultos. Era una de las pocas personas en el barrio que había mostrado compasión genuina hacia la situación de Carlos. Carlos salió de casa con la determinación desesperada de quien sabe que es su última oportunidad. Llevaba en la mochila rota sus papeles de identificación, su currículum fotocopiado en papel barato y una foto de sus hijos que cargaba como amuleto de la suerte. Su plan era visitar las fábricas de la zona industrial, tocar puertas que probablemente se cerrarían en su cara, pero intentarlo de todas formas, porque no tenía más opciones. Mientras tanto, a 15 kilómetros de distancia en la colonia del Valle, Joaquín Herrera se despertaba por tercera noche consecutiva con el mismo sueño perturbador. Era un hombre de 45 años que había construido un negocio exitoso de materiales de construcción después de años de trabajo duro y decisiones inteligentes. No era millonario, pero vivía cómodamente con su esposa Marta y sus 2 hijos adolescentes en una casa que había logrado pagar después de 15 años de abonos. Joaquín era un hombre de fe, pero de fe práctica. Iba a misa los domingos, oraba antes de las comidas, trataba de ser honesto en sus negocios, pero no era de los que creían en visiones o sueños proféticos. Por eso le resultaba tan perturbador estar teniendo el mismo sueño 3 noches seguidas, un sueño tan vívido que parecía más real que la realidad misma. En el sueño veía claramente el rostro de un hombre que nunca había conocido, un hombre de unos 38 años, con ojos cansados pero dignos, con manos callosas de trabajador, con la expresión de quien carga un peso demasiado grande para sus hombros. El hombre estaba arrodillado en una sala pequeña y humilde, llorando frente a una imagen de Jesús, pidiendo ayuda no para él sino para sus hijos. Lo que más perturbaba a Joaquín era que en el sueño escuchaba claramente una voz que le decía: «Él te está esperando. Ve a buscarlo. Yo te guiaré hasta él». No era una voz humana, sino algo más profundo, más autoritativo, más real que cualquier sonido terrenal. La tercera noche, Joaquín se despertó con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que despertaría a Marta. Se levantó despacio, fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se quedó parado junto a la ventana mirando las luces de la ciudad mientras trataba de encontrar una explicación lógica para lo que le estaba pasando. ¿Estrés del trabajo?, se preguntó en voz baja. ¿Algo que comí? ¿Ansiedad por el negocio? Pero por más explicaciones racionales que buscara, no podía quitarse de encima la sensación de que alguien lo estaba llamando, que tenía una misión que cumplir, que no podía ignorar esa voz que parecía venir directamente del cielo. «Marta», susurró tocando suavemente el hombro de su esposa. Era un hombre práctico, pero 45 años de vida le habían enseñado a no ignorar las señales cuando venían con tanta insistencia. Marta se despertó con esa facilidad de las mujeres que han criado hijos y tienen el sueño ligero por naturaleza. «¿Qué pasa, Joaquín? ¿Te sientes mal?» «He estado teniendo el mismo sueño por 3 noches», le explicó Joaquín sentándose en la orilla de la cama. «Es muy extraño, Marta. Veo a un hombre que no conozco, está sufriendo mucho, tiene hijos, y siento que Dios me está pidiendo que lo ayude». Marta conocía a su esposo desde hacía 20 años. Sabía que Joaquín no era hombre de fantasías ni de inventar cosas. Cuando él hablaba en serio,
era porque había algo serio que decir. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé, admitió Joaquín frotándose la cara con las manos. Suena loco, ¿verdad? Salir a buscar a un desconocido solo porque lo vi en sueños. ¿Recuerdas algo específico del lugar donde estaba? Joaquín cerró los ojos y trató de visualizar los detalles del sueño. Es una casa humilde, con paredes agrietadas. Hay una sala pequeña con un altar improvisado. El hombre tiene como 38 años, tal vez. Ojos tristes, pero buenos, y tiene 2 hijos. Marta se incorporó en la cama. Después de 20 años de matrimonio con un hombre de fe, había aprendido a reconocer cuando Dios estaba moviéndose en formas misteriosas. Joaquín, si realmente crees que es Dios quien te está hablando, entonces no puedes ignorarlo. Pero ¿cómo lo encuentro? La Ciudad de México tiene 9 millones de habitantes. Si Dios te está guiando hacia Él, te va a mostrar el camino, respondió Marta con esa sabiduría práctica que había sostenido su matrimonio durante 2 décadas. Pero tienes que dar el primer paso. Esa mañana, mientras Carlos salía de casa para buscar trabajo por las fábricas de la zona industrial, Joaquín tomó la decisión más extraña de su vida. Canceló todas sus citas de trabajo, le dijo a su socio que tenía una emergencia familiar y salió de casa con la intención de encontrar a un hombre que solo había visto en sueños. No tenía plan específico, solo una convicción inexplicable de que si se dejaba guiar por la fe, encontraría lo que buscaba. Decidió empezar por las colonias más humildes de la ciudad, esas donde la necesidad era más visible, donde un hombre desesperado con 2 hijos pequeños podría estar viviendo. Su primera parada fue en Nesa, en los mercados donde la gente trabajadora compraba lo básico para sobrevivir. Caminó entre los puestos observando rostros, buscando la cara que había memorizado en sus sueños, sintiendo que cada paso lo acercaba más a su destino. Mientras tanto, Carlos había terminado de visitar su 5ª fábrica del día y había recibido la 5ª negativa. No hay trabajo. Está muy difícil la situación. Deje sus datos por si algo sale. Las mismas frases que había escuchado durante meses, que ya no le dolían porque había desarrollado una especie de inmunidad al rechazo constante. Decidió hacer una parada en una fondita barata para comprar un refresco con los últimos 5 pesos que llevaba en la bolsa. Necesitaba sentarse unos minutos, reagruparse, decidir a qué otras fábricas ir antes de regresar a casa sin dinero y sin esperanza. La fondita estaba ubicada en una esquina transitada de la colonia Doctores, una de esas que venden comida casera a trabajadores que no pueden permitirse restaurantes caros. Carlos se sentó en una mesa de plástico bajo una sombrilla descolorida y pidió una Coca-Cola que sabía que no debería estar gastando. A las 2 cuadras de distancia, Joaquín estaba manejando su camioneta por las calles de la misma colonia, sintiendo una extraña ansiedad que crecía con cada minuto que pasaba. Había estado buscando durante 3 horas sin resultados, empezando a dudar de su cordura, cuando algo lo hizo detenerse en el semáforo justo frente a la fondita donde Carlos estaba sentado. Joaquín volteó hacia la derecha y lo vio. Era exactamente el rostro que había visto en sus sueños durante 3 noches consecutivas. El mismo hombre, con los mismos ojos cansados pero dignos, con la misma expresión de alguien que carga un peso invisible pero no se rinde. Carlos estaba sentado solo en una mesa, viendo su refresco como si fuera lo más interesante del mundo, obviamente tratando de estirar esos minutos de descanso antes de continuar con una búsqueda que parecía no tener fin. El corazón de Joaquín comenzó a latir tan fuerte que podía oírlo por encima del ruido del tráfico. «Es él», murmuró, sintiendo como si una corriente eléctrica le recorriera todo el cuerpo. «Dios mío, es realmente él». Estacionó la camioneta en la primera oportunidad que encontró y caminó hacia la fondita, con pasos que se sentían guiados por una fuerza que no era completamente suya. Se acercó a la mesa donde Carlos estaba sentado y cuando estuvo lo suficientemente cerca, el hombre levantó la vista. Sus ojos se encontraron y por un momento el tiempo pareció detenerse. Carlos vio a un hombre bien vestido pero no ostentoso, de edad madura, con una expresión amable que no había visto en muchos rostros últimamente.
Joaquín vio exactamente lo que había visto en sus sueños. Un hombre bueno aplastado por circunstancias que estaban más allá de su control. «Disculpe», dijo Joaquín con una voz que temblaba ligeramente por la emoción. «¿Puedo sentarme con usted? Creo que Dios me envió a buscarlo». Carlos lo miró con sorpresa y un poco de desconfianza. En su experiencia reciente, cuando extraños se le acercaban era para cobrarlo o reclamarle algo. «¿Perdón? ¿Nos conocemos?» «No, no nos conocemos», respondió Joaquín sentándose en la silla de plástico frente a Carlos sin esperar permiso. «Mi nombre es Joaquín Herrera y usted es Carlos Ramírez». Carlos sintió como si alguien le hubiera echado agua helada por la espalda. «¿Cómo sabe mi nombre? ¿Quién es usted?» «Yo sé que esto va a sonar muy extraño», comenzó Joaquín, eligiendo cuidadosamente sus palabras, porque entendía lo loco que debía sonar todo. «Pero durante 3 noches he soñado con usted. He visto su rostro, he visto su casa, he visto a sus 2 hijos, y en esos sueños Dios me ha dicho claramente que tengo que ayudarlo». Carlos se quedó completamente inmóvil, como si las palabras de Joaquín hubieran llegado desde otro planeta. Su mente racional le decía que era imposible, que era una coincidencia, que tal vez era un estafador con información privilegiada. Pero algo en su corazón, algo que había despertado durante sus noches de oración desesperada, le susurraba que tal vez, solo tal vez, sus súplicas habían sido escuchadas. «¿Mis hijos?», preguntó Carlos con voz quebrada. «¿Ha visto a mis hijos?» «Mateo y Sofía», respondió Joaquín sin dudar. «Mateo tiene 8 años, Sofía 5. Duermen con usted en el mismo colchón porque ya no tienen camas. Su esposa se llama Patricia, y se fue hace varios meses porque no podía soportar la situación». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carlos como ríos que hubieran estado contenidos por una presa durante demasiado tiempo. No había manera humana de que ese hombre supiera esos detalles íntimos de su vida. No había manera racional de explicar lo que estaba pasando. Usted debe 95,000 pesos, continuó Joaquín con una certeza que lo sorprendía incluso a él mismo, porque esa información no había estado en sus sueños, pero estaba saliendo de su boca como si la hubiera sabido toda la vida. «Le quedan 3 días para conseguir 20,000 para la renta o el casero va a sacarlo de su casa». Carlos no pudo hablar. Solo pudo llorar con la libertad de quien finalmente se permite creer que no está solo en el mundo, que alguien lo ve, que sus oraciones han llegado a oídos que realmente escuchan. «No llore», dijo Joaquín extendiendo una mano para tocar el hombro de Carlos. «Yo estoy aquí para ayudarlo. Dios me envió para ayudarlo». «¿Por qué?», logró articular Carlos entre sollozos. «¿Por qué haría Dios eso por mí? Yo no soy nadie especial. No soy un hombre particularmente bueno». «Eso no es verdad», respondió Joaquín con una convicción que venía de más allá de su comprensión consciente. «Usted es un padre que haría cualquier cosa por sus hijos. Es un hombre que ha mantenido su dignidad a pesar de haber perdido todo. Es alguien que ora no por sí mismo, sino por los que ama. Eso lo hace muy especial a los ojos de Dios». En ese momento, Carlos sintió algo que no había sentido en meses: esperanza real. No la esperanza desesperada del que se aferra a imposibles, sino la esperanza sólida de quien ha tocado la mano de lo divino y sabe que no todo está perdido. ¿Qué puedo hacer?», preguntó Carlos limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Primero, vamos a solucionar lo inmediato», respondió Joaquín sacando una chequera de su cartera. «Vamos a pagar esa renta para que sus hijos no se queden sin hogar». Comenzó a escribir un cheque por la cantidad exacta que Carlos necesitaba. «Después vamos a hablar de trabajo, porque tengo una empresa de materiales de construcción y necesito gente honesta y trabajadora». Carlos vio cómo Joaquín escribía su nombre en el cheque por 20,000 pesos y sintió que estaba presenciando un milagro tan real y tangible como el sol que brillaba sobre sus cabezas. «No puedo aceptar esto», murmuró. «Es demasiado. No tengo cómo pagarle». «No me está pagando usted», respondió Joaquín, entregándole el cheque. «Me está pagando él», dijo señalando hacia el cielo. «Yo solo soy el instrumento.
El dinero, la oportunidad, la esperanza, todo viene de arriba. Carlos tomó el cheque con manos que temblaban tanto que pensó que no iba a poder sostenerlo. Era real, era su nombre escrito con letra clara. Era la cantidad exacta que necesitaba para salvar a sus hijos del desalojo. Pero esto es solo el principio, continuó Joaquín. ¿Está dispuesto a trabajar? ¿Está dispuesto a reconstruir su vida paso a paso? Haría cualquier cosa, respondió Carlos, con una fervor que nacía de lo más profundo de su alma. Cualquier cosa honesta que me permita cuidar a mis hijos. Entonces, mañana a las 7 de la mañana lo espero en mi bodega, dijo Joaquín, escribiendo una dirección en una servilleta. Vamos a empezar con trabajos de carga y supervisión de entregas. El sueldo es de 15,000 pesos mensuales, más bonos por productividad. Con eso va a poder empezar a pagar sus otras deudas. Carlos miró la dirección escrita en la servilleta como si fuera un mapa del tesoro. 15,000 pesos mensuales. Era más de lo que había ganado en su último trabajo. Era la diferencia entre la supervivencia y la dignidad. ¿Por qué hace esto por mí?, volvió a preguntar Carlos, porque su mente aún luchaba por comprender lo que estaba viviendo. Porque hace 3 días usted se arrodilló en su sala y le pidió a Jesús que lo ayudara, respondió Joaquín, con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Y Jesús me despertó durante 3 noches seguidas hasta que vine a buscarlo. Así de simple y así de extraordinario. Carlos se puso de pie y por primera vez en meses sintió que tenía fuerzas para mantenerse erguido. No sé cómo agradecerle. Agradézcale a él, respondió Joaquín, señalando nuevamente hacia el cielo. Y cuando esté estable, cuando haya superado esta crisis, ayude a alguien más que esté pasando por lo mismo que usted pasó. Así es como funciona la gracia de Dios, en círculos de amor que nunca se terminan. Mientras regresaba a casa con el cheque en el bolsillo y la dirección de su nuevo trabajo en la mano, Carlos no podía dejar de llorar. Pero estas eran lágrimas diferentes a todas las que había derramado en los últimos meses. Eran lágrimas de gratitud, de asombro, de la certeza absoluta de que no estaba solo en el mundo. Cuando llegó a su casa y vio a Mateo y Sofía jugando en el patio con doña Rosa, supo que lo primero que haría sería arrodillarse frente al pequeño altar y dar gracias por el milagro más increíble de su vida. El momento cuando la oración desesperada de un padre se convirtió en la misión divina de un extraño que se atrevió a obedecer la voz de Dios. El jueves por la mañana, Carlos Ramírez se despertó con una sensación que había olvidado durante meses, esperanza real corriendo por sus venas como sangre renovada. Por primera vez desde que Patricia se había ido, se levantó no con el peso aplastante de la desesperación, sino con la energía vibrante de quien tiene un propósito claro y un futuro posible. El cheque de 20,000 pesos estaba guardado en el lugar más seguro de la casa, dentro de la Biblia de su difunta madre, entre las páginas del Salmo 23. Lo había puesto ahí la noche anterior, después de arrodillarse frente al pequeño altar y dar gracias durante 1 hora completa, llorando de alegría mientras Mateo y Sofía dormían tranquilos, sin saber aún que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. «Buenos días, mis amores», les dijo Carlos despertando a sus hijos con besos en la frente, en lugar de las sacudidas urgentes que habían sido la norma durante los últimos meses. «Hoy papá tiene muy buenas noticias». Mateo abrió los ojos con esa desconfianza aprendida de los niños que han vivido demasiadas decepciones. «¿Qué noticias, papá?» «Conseguí trabajo», anunció Carlos con una sonrisa tan grande que parecía no caber en su rostro. «Y también conseguí el dinero para pagar la renta. Ya no nos van a sacar de la casa». Sofía saltó de la cama como un resorte y se lanzó a los brazos de su padre con esa fe absoluta de los niños pequeños que no dudan de las promesas de sus padres. «Ya sabía que ibas a arreglar todo, ya sabía». Mateo se incorporó más lentamente, con esa prudencia prematura de quien ha aprendido a protegerse de las esperanzas demasiado grandes. «¿Es trabajo de verdad, papá? ¿Con sueldo y todo?» «Con sueldo y todo», confirmó Carlos abrazando a sus 2 hijos como si fueran lo más valioso del universo, que para él efectivamente lo eran. «Empiezo mañana temprano
y en unas semanas vamos a poder comprar camas nuevas para ustedes. Por primera vez en mucho tiempo, el desayuno en casa de los Ramírez fue una celebración. Carlos había salido temprano a comprar pan dulce, huevos, leche y hasta un chocolate en polvo para hacer chocolate caliente de verdad. Mientras preparaba la comida con esa alegría de quien ha redescubierto el placer de proveer para su familia, les contó a los niños una versión editada de lo que había pasado el día anterior. ¿Un ángel?, preguntó Sofía con los ojos muy abiertos, mientras se bebía su chocolate caliente como si fuera néctar de los dioses. No exactamente un ángel, explicó Carlos. Es un señor muy bueno que Dios puso en mi camino para ayudarnos. Se llama Joaquín. ¿Y por qué quiso ayudarnos si no nos conoce?, insistió Mateo con esa lógica implacable de los niños de 8 años. Carlos pensó cuidadosamente su respuesta. Porque Dios le dijo en un sueño que nos ayudara, porque a veces Dios usa a las personas buenas para hacer milagros. A las 9 de la mañana, Carlos se puso su única camisa limpia, se peinó con el cuidado de quien va a una cita importante y salió rumbo al banco para cobrar el cheque que había cambiado su vida. El trayecto en camión se le hizo eterno, no por impaciencia, sino por la emoción de quien sabe que está viviendo un momento histórico en su existencia. En el banco, cuando el cajero le preguntó cómo quería el dinero, Carlos pidió que le dieran 19,000 pesos en billetes grandes y 1,000 pesos en billetes chicos. Los 1,000 pesos eran para gastos inmediatos, comida, transporte, algunas cosas básicas que necesitaban en casa. Los 19,000 restantes tenían un destino muy específico. Su primera parada fue la oficina inmobiliaria, donde don Evaristo manejaba sus propiedades de renta. Carlos llegó con la dignidad renovada de quien puede cumplir sus compromisos, cargando los 19,000 pesos en un sobre que había comprado especialmente para la ocasión. Don Evaristo estaba sentado detrás de su escritorio, comiendo tacos mientras revisaba una lista de inquilinos morosos, probablemente planeando a quién desalojar esa semana. Cuando vio entrar a Carlos, su expresión cambió de sorpresa a diversión cruel. «Mira nada más quién aparece», dijo don Evaristo limpiándose los dedos grasientos en una servilleta de papel. «¿Vienes a pedirme más tiempo? ¿O vienes a entregarme las llaves?» «Vengo a pagar», respondió Carlos con una calma que sorprendió al casero y que lo sorprendió a él mismo. «¿A pagar?», se burló don Evaristo. «¿Con qué? ¿Con promesas?». Carlos puso el sobre el escritorio con el cuidado ceremonial de quien está disfrutando cada segundo de un momento largamente esperado. «Con dinero en efectivo, 20,000 pesos exactos». Don Evaristo abrió el sobre con la desconfianza de quien no puede creer lo que está viendo. Cuando confirmó que eran billetes reales, su expresión cambió de burla a confusión y después a una especie de decepción mezclada con respeto forzado. «¿De dónde sacaste tanto dinero tan rápido?», preguntó contando los billetes por segunda vez. «Eso no es asunto suyo», respondió Carlos con una dignidad que había recuperado junto con su capacidad de pago. «Lo que importa es que aquí está su dinero, completo, y quiero mi recibo». Don Evaristo escribió el recibo con movimientos lentos, como si le doliera reconocer que Carlos había cumplido. «Bueno, pues ya estás al corriente», murmuró entregándole el papel. «Pero no creas que esto significa que te voy a dar consideraciones especiales en el futuro». «No las necesito», respondió Carlos guardando el recibo en su cartera como si fuera un diploma universitario, «porque no voy a volver a atrasarme». Cuando salió de esa oficina, Carlos sintió que acababa de ganar la batalla más importante de su vida. No solo había pagado la deuda, sino que había recuperado algo mucho más valioso, su autorrespeto. Esa tarde, Carlos llevó a Mateo y Sofía al mercado para hacer las compras más grandes que habían hecho en meses. Llenaron 2 bolsas con comida real: carne, pollo, verduras frescas, frutas, leche, pan, todo lo que una familia necesita para comer bien durante una semana completa. Los niños caminaban junto a él con una alegría contenida, como si no pudieran creer que podían elegir lo que querían comer en lugar de conformarse con lo que encontraran en oferta. Sofía pidió manzanas rojas, Mateo quiso jamón para hacerse tortas, y Carlos
Compró todo sin tener que calcular si le alcanzaba el dinero. ¿Podemos comprar galletas?, preguntó Sofía señalando un paquete de galletas de chocolate que costaba más de lo que habían gastado en comida completa algunos días. «Podemos», respondió Carlos sintiéndose como el rey del mundo. «Podemos comprar galletas y todo lo que quieran». Esa noche, la casa de los Ramírez olía a comida de verdad por primera vez en meses. Carlos preparó pollo guisado con verduras mientras Mateo y Sofía hacían la tarea en la mesa de la cocina. Algo que no habían podido hacer, porque no había dinero para comprar cuadernos nuevos cuando se les terminaron los anteriores. Mientras cocinaba, Carlos no podía dejar de sonreír. No solo por la comida ni por el dinero, ni siquiera por el trabajo que iba a empezar al día siguiente. Sonreía porque había recuperado algo que pensó que había perdido para siempre: la capacidad de ser el padre que sus hijos necesitaban. El teléfono sonó mientras cenaban. Era un teléfono viejo que Carlos había estado a punto de vender varias veces, pero que había conservado porque era su única conexión con el mundo exterior. Del otro lado de la línea estaba una voz que no había escuchado en 3 meses. «Carlos, soy Patricia». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el corazón de Carlos latiendo contra sus costillas. Mateo y Sofía dejaron de comer y lo miraron con esos ojos que sabían reconocer cuando algo importante estaba pasando. «Hola, Patricia», logró decir Carlos con una voz que sonaba más estable de lo que se sentía. «Llamé a doña Rosa y me dijo que conseguiste trabajo», continuó Patricia con una voz que sonaba diferente, menos desesperada, con un tono que Carlos no había escuchado desde antes de que los problemas económicos empezaran a destruir su matrimonio. «Sí, conseguí trabajo», confirmó Carlos. «Empiezo mañana». «Carlos, yo quiero regresar», dijo Patricia después de una pausa que duró una eternidad. «Si tú me dejas, si los niños me perdonan, yo quiero intentarlo otra vez». Carlos miró a sus hijos, que lo observaban con una mezcla de esperanza y ansiedad que partía el corazón. «¿Quieren hablar con su mamá?», les preguntó. La respuesta fue inmediata. Mateo y Sofía se lanzaron hacia el teléfono como si fuera una cuerda de salvamento. «Mami, papá consiguió trabajo. Ya no nos van a sacar de la casa. Compramos galletas». Carlos escuchó la voz de Patricia al otro lado del teléfono, quebrada por el llanto, prometiendo regresar el fin de semana, pidiendo perdón, explicando que su hermana la había convencido de que un matrimonio no se abandona en las crisis, sino que se fortalece en ellas. Cuando los niños le devolvieron el teléfono, Carlos y Patricia hablaron durante 1 hora. No fue una conversación fácil. Hubo reproches, explicaciones, lágrimas, pero también hubo algo que no había estado presente en sus últimas conversaciones antes de que ella se fuera: esperanza real de que podían reconstruir lo que habían perdido. «No va a ser fácil», le dijo Patricia. «Va a tomar tiempo recuperar la confianza». «Lo sé», respondió Carlos, «pero tenemos tiempo, y ahora tenemos trabajo, dinero, un futuro posible». «¿Cómo lo lograste, Carlos?». «Doña Rosa me dijo que fue como un milagro». Carlos miró hacia el pequeño altar donde había orado desesperadamente solo unos días atrás, donde había puesto su última esperanza en manos de lo divino. «Fue exactamente eso, Patricia. Un milagro. Jesús puso en mi camino al hombre exacto que necesitaba encontrar». Esa noche, después de que los niños se durmieron hablando emocionados sobre el regreso de su madre, Carlos se arrodilló una vez más frente al altar. Pero esta vez no fue para pedir ayuda, sino para dar gracias. «No sé por qué me elegiste», susurró mirando la imagen de Jesús que había presidido sus noches de desesperación. «No sé qué hice para merecer tu misericordia. Pero prometo no desperdiciarlo. Prometo ser mejor padre, mejor esposo, mejor hombre». Al día siguiente, viernes por la mañana, Carlos llegó a la bodega de Joaquín Herrera a las 6:45, 15 minutos antes de la hora acordada. Llevaba puesta la misma camisa limpia del día anterior, pantalones que había planchado con cuidado y zapatos que había lustrado hasta que brillaron como espejos. Joaquín lo estaba esperando con una sonrisa que irradiaba satisfacción genuina. «Llegó temprano, me gusta eso. No quería llegar tarde a mi primer día.
respondió Carlos con una humildad que no tenía nada que ver con servilismo y todo que ver con gratitud genuina. Venga, le voy a presentar a los muchachos y le voy a explicar cómo funcionamos aquí, dijo Joaquín guiándolo hacia el interior de la bodega. La empresa de Joaquín era más grande de lo que Carlos había imaginado. Tenía 20 empleados, 3 camiones de reparto, una bodega enorme llena de materiales de construcción y un ambiente de trabajo que hablaba de respeto mutuo y prosperidad compartida. «Muchachos», anunció Joaquín reuniendo a los empleados. «Les presento a Carlos Ramírez. Va a trabajar con nosotros en supervisión de entregas y manejo de inventario. Trátenlo como familia». Lo que más impresionó a Carlos no fue el tamaño del negocio, sino la forma en que Joaquín trataba a sus empleados. Los conocía por nombre, preguntaba por sus familias, se interesaba genuinamente por sus problemas. Era claro que no era solo un jefe, sino un líder que entendía que el éxito de una empresa depende de la felicidad de quienes la hacen funcionar. «¿Cómo supo que yo era honesto?», le preguntó Carlos a Joaquín durante el descanso del mediodía. «¿Cómo supo que podía confiar en mí?». «Porque Dios no me habría mandado a buscar a alguien deshonesto», respondió Joaquín con esa simplicidad que caracteriza a la fe verdadera. «Y porque un hombre que ora por sus hijos antes que por sí mismo es un hombre en quien se puede confiar». El primer día de trabajo de Carlos fue exactamente lo que necesitaba: dignidad restaurada a través del trabajo honesto. Al final de la jornada, Joaquín le entregó un adelanto de 3,000 pesos, suficiente para que la familia Ramírez pudiera comer bien durante toda la semana mientras esperaba su primer sueldo completo. «Esto es solo el principio», le dijo Joaquín mientras cerraban la bodega. «En 3 meses, cuando esté completamente capacitado, vamos a hablar de un aumento, y en 6 meses quiero que tome un curso de administración para que pueda manejar una sucursal». Carlos se quedó sin palabras. No solo tenía trabajo, sino que tenía un futuro, un plan de crecimiento, la posibilidad de construir algo sólido para su familia. «¿Por qué está haciendo todo esto por mí?», preguntó Carlos por enésima vez, porque aún le costaba creer que tanta generosidad pudiera existir sin motivos ocultos. «Porque hace 30 años yo estaba exactamente en su lugar», respondió Joaquín con una sonrisa que mezclaba nostalgia y gratitud. «Sin trabajo, con deudas, con una familia que mantener. Y un hombre que se llamaba don Roberto me dio la misma oportunidad que yo le estoy dando a usted». Carlos sintió como si una pieza del rompecabezas hubiera encajado en su lugar. «¿Y qué pasó con don Roberto?». «Murió hace 10 años. Pero antes de morir, me hizo prometer que haría lo mismo por alguien más cuando tuviera la oportunidad. Durante estos años he estado esperando la señal correcta, la persona correcta». Joaquín puso una mano en el hombro de Carlos. «Y Dios me la envió en forma de sueños hasta que no tuve más opción que obedecerle». Esa noche, cuando Carlos llegó a casa con comida abundante, dinero en el bolsillo y la certeza de un futuro estable, encontró a Mateo y Sofía preparando un dibujo para colgar en la pared. Era un dibujo de la familia: papá, mamá, Mateo y Sofía, todos tomados de las manos bajo un sol gigante que brillaba sobre una casa con ventanas que tenían vidrios y flores en el jardín. «Es para cuando regrese mami», explicó Sofía mostrándole el dibujo con orgullo, «para que vea que ya somos felices otra vez». El domingo por la mañana, Patricia regresó a casa. Carlos la estaba esperando en la puerta con los niños, vestidos con la ropa más limpia que tenían, peinados como para una ocasión especial. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa y Patricia bajó con su maleta y sus ojos llenos de lágrimas de arrepentimiento y esperanza, Carlos sintió que el círculo se estaba cerrando. «Hola, Carlos», dijo Patricia con una voz que temblaba entre la incertidumbre y la emoción. «Bienvenida a casa», respondió Carlos abrazándola junto con los niños en un abrazo familiar que sabía a segunda oportunidad y a milagros cumplidos. 6 meses después, la vida de la familia Ramírez había cambiado de manera tan radical que parecía un sueño. Carlos no solo había mantenido su trabajo en la empresa de Joaquín, sino que había demostrado ser tan confiable y eficiente que había sido promovido a supervisor general con un sueldo de 23,000 pesos mensuales.
Las deudas que una vez parecían montañas imposibles de escalar, ahora eran colinas que se hacían más pequeñas cada mes, con pagos constantes. La casa de 2 cuartos en la colonia Doctores había sido transformada. Las ventanas tenían vidrios nuevos, las paredes habían sido pintadas de un amarillo alegre que Patricia había elegido, y los niños tenían sus propias camas con colchones nuevos. Pero más importante que las mejoras materiales era la atmósfera que se respiraba, una familia reunida, un hogar lleno de esperanza, un futuro que se construía día a día sobre cimientos sólidos de fe y trabajo honesto. Mateo y Sofía habían regresado a la escuela con uniformes nuevos, útiles completos y la confianza renovada de niños que saben que sus padres pueden cuidarlos. Mateo, que había desarrollado una madurez prematura durante los meses de crisis, poco a poco había vuelto a ser un niño de 9 años, que jugaba fútbol en el recreo y se preocupaba por cosas normales como las tareas de matemáticas. Sofía había recuperado su risa cristalina y su capacidad de soñar con princesas y castillos, en lugar de preocuparse por si habría comida en la mesa. Patricia había encontrado trabajo como costurera en un taller cerca de casa, contribuyendo con 8,000 pesos mensuales al presupuesto familiar. Pero más importante que su aporte económico era su presencia emocional. Había vuelto a ser la mujer que Carlos había enamorado, la madre que abrazaba a sus hijos con la seguridad de quien sabe que puede protegerlos, la esposa que miraba el futuro con esperanza en lugar de terror. ¿Te acuerdas cuando pensabas que Dios se había olvidado de ti?, le preguntó Patricia a Carlos una noche, mientras cenaban pollo asado con verduras frescas, una comida que 6 meses atrás habría sido un lujo imposible. «Me acuerdo de todo», respondió Carlos mirando a su familia reunida alrededor de la mesa nueva que habían comprado el mes anterior. «Me acuerdo del hambre, de la desesperación, de las noches sin dormir calculando deudas. Pero también me acuerdo del momento exacto cuando todo cambió. Cuando conociste a don Joaquín», dijo Mateo, que había escuchado la historia tantas veces que se la sabía de memoria. «No», corrigió Carlos con una sonrisa. «Todo cambió la noche que me arrodillé frente al altar y decidí poner mi vida completamente en las manos de Jesús. Don Joaquín llegó después, pero el milagro empezó cuando yo dejé de pelear solo y le pedí ayuda a quien realmente podía dármela». La relación entre Carlos y Joaquín había evolucionado de empleado y jefe a algo mucho más profundo. Una amistad basada en la fe compartida y el reconocimiento mutuo de que ambos eran instrumentos de una providencia que trabajaba a través de corazones dispuestos a obedecer. Joaquín visitaba regularmente la casa de los Ramírez, no como patrón, sino como familia extendida, y Carlos había encontrado en él no solo un mentor profesional, sino un hermano espiritual. «Don Joaquín me dijo algo ayer que me puso a pensar», le contó Carlos a Patricia, mientras recogían los platos después de la cena. «Me dijo que ya era hora de que yo empezara a buscar a mi propio Carlos Ramírez». Patricia se detuvo con un plato en las manos. ¿Qué quiso decir con eso? Que el ciclo de la gracia no se completa cuando recibes ayuda, sino cuando la das. Que Dios me bendijo no solo para que yo fuera feliz, sino para que yo pudiera bendecir a alguien más que esté pasando por lo mismo que yo pasé. La idea había estado rondando la mente de Carlos durante semanas. Cada vez que veía a un hombre desempleado en la calle, cada vez que escuchaba de alguna familia en crisis económica, cada vez que presenciaba la desesperación de otros padres que luchaban por mantener a sus hijos, sentía un llamado interno que no podía ignorar. El sábado siguiente, Carlos tomó una decisión que cambiaría su vida una vez más. Se levantó temprano, se vistió con cuidado y se dirigió a los lugares donde él había buscado trabajo durante sus meses de desesperación. Las fábricas, los talleres, las fonditas donde los desempleados se reunían a intercambiar información sobre posibles oportunidades laborales. No fue a buscar trabajo, fue a buscar personas que necesitaran trabajo. Su primera parada fue en la fábrica donde había trabajado durante 5 años antes de que cerrara. Ahí se encontró con varios de sus antiguos compañeros que seguían sin empleo, hombres buenos que habían caído en el mismo hoyo de desesperación
donde él había estado. «Carlos, ¿qué haces aquí?», le preguntó Raúl Mendoza, un hombre de 45 años que había trabajado en la línea de producción y que ahora tenía la mirada perdida de quien ha buscado trabajo durante tanto tiempo que ya no cree que vaya a encontrarlo. «Vine a buscarlos a ustedes», respondió Carlos con una sonrisa que irradiaba propósito. «Mi jefe está expandiendo el negocio y necesita gente trabajadora y honesta. ¿Están dispuestos a cargar materiales de construcción y manejar inventario?». La reacción fue inmediata. Los hombres que habían estado intercambiando rumores sobre trabajos que probablemente no existían de repente, se encontraron frente a una oportunidad real, ofrecida por alguien que conocían, alguien en quien podían confiar. «¿En serio, Carlos?», preguntó otro de los hombres, llamado Miguel, que tenía 3 hijos y una esposa enferma. «¿No nos estás tomando el pelo? Tan en serio como cuando yo necesitaba trabajo y Dios me puso en el camino de la persona correcta», respondió Carlos. «Pero tienen que estar dispuestos a trabajar duro y a llegar puntuales todos los días». En 2 horas, Carlos había reclutado a 5 hombres que necesitaban trabajo desesperadamente. Cuando llamó a Joaquín para contarle lo que había hecho, la respuesta de su jefe no lo sorprendió. «Tráigalos el lunes temprano», dijo Joaquín con esa alegría que caracteriza a quienes entienden que hacer el bien es un privilegio, no un sacrificio. «Si usted los recomienda, son bienvenidos». «¿Así de fácil?», preguntó Carlos. «Así de fácil», confirmó Joaquín. «Porque yo confío en usted y usted conoce a esos hombres. Además, el negocio está creciendo tanto que necesitamos más personal de todas formas». El lunes por la mañana, Carlos llegó a la bodega acompañado por 5 hombres que caminaban con la misma mezcla de esperanza y nerviosismo que él había sentido 6 meses atrás. Joaquín los recibió con la misma generosidad que había mostrado con Carlos, y para el final de la semana, los 5 tenían trabajo estable y la oportunidad de reconstruir sus vidas. Pero Carlos no se detuvo ahí. Durante las siguientes semanas, comenzó a usar sus tardes libres para visitar refugios, iglesias, centros comunitarios, cualquier lugar donde pudiera encontrar familias en crisis. No iba a ofrecer dinero que no tenía, sino algo mucho más valioso: esperanza práctica y oportunidades reales. Un jueves por la tarde, en un refugio de la colonia Morelos, Carlos conoció a una mujer llamada Socorro, que vivía ahí con sus 3 hijos después de que su esposo las había abandonado sin dinero ni explicaciones. Socorro tenía 40 años. Había trabajado como secretaria antes de casarse, pero llevaba tanto tiempo fuera del mercado laboral que no sabía cómo empezar a buscar trabajo. «Yo conozco a una señora que tiene una oficina de contabilidad», le dijo Carlos después de escuchar su historia. «Necesita a alguien que sepa usar computadoras y que sea buena con los números. ¿Le interesaría que le consiguiera una cita?». Socorro lo miró con la misma incredulidad que Carlos había sentido cuando Joaquín se le acercó en la fondita 6 meses atrás. «¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce». «Porque hace 6 meses yo estaba en una situación muy parecida a la suya», respondió Carlos con la sabiduría de quien ha aprendido que el dolor compartido se convierte en compasión. «Y alguien me ayudó cuando más lo necesitaba. Ahora es mi turno de ayudar». La oficina de contabilidad era de la esposa de uno de los proveedores de Joaquín. Carlos había escuchado que necesitaba una asistente y había tomado la iniciativa de preguntar si estarían dispuestos a darle una oportunidad a alguien que realmente la necesitara. La respuesta había sido positiva. Una semana después, Socorro comenzó a trabajar como asistente administrativa con un sueldo que le permitía rentar un pequeño departamento para ella y sus hijos. Cuando llamó a Carlos para agradecerle, su voz sonaba como la de una mujer que había redescubierto su valor y su capacidad de salir adelante. «No sé cómo pagarle lo que hizo por mí», le dijo Socorro con lágrimas de gratitud. «No me pague a mí», respondió Carlos con las mismas palabras que Joaquín había usado con él. «Cuando esté estable, cuando haya superado esta crisis, ayude a alguien más que esté pasando por lo mismo que usted pasó. Así es como funciona la gracia de Dios, en círculos de amor que nunca se terminan».
Durante los siguientes meses, Carlos se convirtió en una especie de ángel de la guarda para las familias en crisis económica del área. No trabajaba solo. Había reclutado a otros miembros de la iglesia, a compañeros de trabajo, a comerciantes del barrio que estaban dispuestos a dar segundas oportunidades a personas que realmente las necesitaran. Habían creado una red informal de apoyo que funcionaba de manera simple pero efectiva. Cuando alguien necesitaba trabajo, Carlos y su equipo investigaban sus habilidades y buscaban oportunidades que se ajustaran a su perfil. Cuando alguien necesitaba capacitación, conectaban a la persona con alguien dispuesto a enseñarle. Cuando una familia necesitaba ayuda inmediata, organizaban colectas entre los miembros de la red para cubrir gastos urgentes. Un año después del encuentro que había cambiado su vida, Carlos se encontró parado frente al altar de la iglesia de San Judas Tadeo, no como visitante, sino como coordinador de un programa oficial de ayuda a familias en crisis que había sido reconocido por la arquidiócesis. El padre Miguel, un sacerdote joven que había visto cómo el trabajo de Carlos transformaba vidas reales, había propuesto formalizar lo que Carlos había estado haciendo de manera informal. «Hermanos», dijo Carlos dirigiéndose a la congregación llena de personas que habían sido ayudadas por el programa y de personas que querían ayudar a otros. Hace un año, yo estaba sentado en una de esas bancas, desesperado, sin trabajo, debiendo 100,000 pesos, preguntándome si Dios se había olvidado de mí. La iglesia estaba completamente silenciosa. Incluso los niños pequeños parecían entender que estaban escuchando algo importante. Hoy quiero contarles que Dios nunca se olvida de nosotros, pero a veces actúa de maneras que no esperamos. A veces la respuesta a nuestras oraciones viene en forma de personas que están dispuestas a obedecer cuando Él les pide que ayuden a otros. Carlos miró hacia el fondo de la iglesia, donde Joaquín estaba sentado con su familia, sonriendo con esa satisfacción que solo viene de saber que has sido instrumento de algo más grande que tú mismo. El programa Manos de Esperanza que estamos lanzando hoy no es mío, continuó Carlos. Es de todos nosotros. Es de cada persona que está dispuesta a compartir lo que tiene, a ofrecer una oportunidad, a creer que juntos podemos hacer milagros. Durante la siguiente hora, Carlos presentó las estadísticas de lo que habían logrado en un año trabajando informalmente. 127 personas habían encontrado trabajo a través de su red. 83 familias habían salido de refugios para vivir en hogares dignos. 56 niños habían regresado a la escuela después de haber dejado de estudiar por problemas económicos. Pero los números no contaban la historia completa. La historia completa estaba en los rostros de las personas que llenaban la iglesia. Madres que habían recuperado la esperanza, padres que habían recobrado su dignidad, niños que habían vuelto a soñar con futuros posibles. Después de la presentación, cuando la gente se acercaba a Carlos para felicitarlo y para ofrecerse como voluntarios, Joaquín se quedó hasta el final, esperando para hablar con él a solas. ¿Se acuerda de lo que le dije el primer día que trabajó conmigo?, le preguntó Joaquín cuando la iglesia se había vaciado. Me dijo muchas cosas, respondió Carlos. ¿A cuál se refiere? Le dije que en 6 meses quería que tomara un curso de administración para que pudiera manejar una sucursal, recordó Joaquín con una sonrisa. Bueno, pues cambié de opinión. Carlos sintió un momento de pánico. ¿Ya no quiere que maneje una sucursal? No, respondió Joaquín. Quiero que maneje todo el programa de responsabilidad social de la empresa. Quiero que lo que usted está haciendo aquí se convierta en parte oficial de nuestro negocio, con sueldo de gerente, oficina propia y presupuesto para ayudar a más familias. Carlos se quedó sin palabras por segunda vez en un año. ¿Está hablando en serio? Tan en serio como cuando lo contraté después de un sueño, respondió Joaquín. Usted ha demostrado que tiene un don para esto. Y yo he aprendido que cuando Dios le da a alguien un don, lo mejor que uno puede hacer es ayudarlo a desarrollarlo. Esa noche, en casa, mientras Patricia leía un cuento a Mateo y Sofía antes de dormir, Carlos se arrodilló una vez más frente al pequeño altar que había sido testigo de sus noches más oscuras. Pero esta vez
No fue para pedir ayuda ni para dar gracias por milagros recibidos. Fue para pedir sabiduría, para usar bien las bendiciones que había recibido. Jesús, susurró mirando la imagen que había presidido su transformación. Me has dado más de lo que jamás soñé. Una familia reunida, un trabajo estable, la oportunidad de ayudar a otros. Pero sé que todo esto viene con responsabilidad. Ayúdame a ser digno de tu confianza. El silencio que siguió no fue el silencio vacío de sus noches de desesperación, sino el silencio lleno de paz que viene de saber que estás exactamente donde debes estar, haciendo exactamente lo que debes hacer. 3 años después, el programa Manos de Esperanza había crecido hasta convertirse en una organización reconocida a nivel nacional. Carlos había sido invitado a dar conferencias en universidades y congresos empresariales sobre responsabilidad social. Su historia había sido contada en periódicos y programas de televisión como ejemplo de cómo la fe y la acción pueden transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Pero para Carlos, el reconocimiento público no era lo importante. Lo importante era la llamada que recibía cada semana de Joaquín con un nuevo nombre. Otra persona que había aparecido en los sueños de su jefe, otra familia en crisis que necesitaba la intervención de alguien dispuesto a obedecer la voz de Dios. Tengo el nombre de una mujer, le dijo Joaquín durante una de esas llamadas. Se llama María Elena, vive en la colonia San Rafael, tiene 4 hijos, su esposo murió en un accidente. ¿Puede buscarla? ¿Cuándo la vio en sueños?, preguntó Carlos, porque después de 3 años había aprendido a no sorprenderse por las formas misteriosas en que Dios elegía comunicarse con su jefe. Anoche, respondió Joaquín. 3 veces, muy claro. Estaba orando frente a una imagen del Sagrado Corazón, pidiendo trabajo para poder alimentar a sus hijos. Ya salgo para allá, dijo Carlos, porque había aprendido que cuando Dios llama, lo mejor es responder inmediatamente. 1 hora después, Carlos tocaba la puerta de una casa humilde en la colonia San Rafael, buscando a una mujer que no conocía pero que sabía que estaba esperándolo sin saberlo. Cuando María Elena abrió la puerta, Carlos vio en sus ojos la misma desesperación que él había sentido años atrás, la misma fe desesperada de quien ha puesto su última esperanza en manos divinas. «¿María Elena?», preguntó Carlos con la sonrisa de quien está a punto de ser portador de buenas noticias. «Sí, soy yo», respondió la mujer con la desconfianza aprendida de quien ha sido decepcionada demasiadas veces. «Mi nombre es Carlos Ramírez, y creo que Dios me envió a buscarla». Y así el círculo continuaba. La gracia de Dios fluyendo de corazón en corazón, de familia en familia, de generación en generación, porque Carlos había aprendido la lección más importante de su vida, que los milagros no son eventos excepcionales que suceden una vez en la vida, sino decisiones ordinarias que personas ordinarias toman todos los días cuando deciden ser instrumentos de amor en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Hoy, 7 años después de aquella noche cuando un hombre desesperado se arrodilló frente a un altar humilde y puso su vida en manos de Jesús, Carlos Ramírez dirige una organización que ha ayudado a más de 5.000 familias a salir de la pobreza. Pero él sabe que el verdadero milagro no está en los números, sino en la cadena infinita de amor que comenzó la noche que decidió creer que no estaba solo en el mundo. Su historia continúa escribiéndose cada día, con cada familia que ayuda, con cada oportunidad que crea, con cada persona que decide seguir su ejemplo y convertirse en respuesta a las oraciones de alguien más. Porque ha aprendido que cuando le entregas tu vida a Jesús, Él no solo cambia tu historia personal, sino que te convierte en parte de una historia mucho más grande. La historia de cómo el amor de Dios se multiplica a través de corazones humanos dispuestos a servir. Y si tú estás pasando por una crisis similar a la que vivió Carlos, si sientes que has llegado al límite de tus fuerzas, si necesitas un milagro que parece imposible, recuerda esto. Jesús está esperando que te arrodilles frente a Él y le entregues completamente tu vida. Porque cuando lo hagas, no solo cambiará tu historia,
sino que te convertirá en instrumento para cambiar la historia de muchos otros. Dale like a este video si crees que los milagros siguen sucediendo. Comparte esta historia para que llegue a alguien que necesite saber que no está solo. Suscríbete al canal para más testimonios de cómo la fe puede transformar las situaciones más desesperadas en los milagros más hermosos. Porque a veces, cuando parece que todo está perdido, es cuando Jesús está más cerca, preparando el milagro que cambiará tu vida para siempre.